no sé, yo quedé con ganas, se fue toda la gente, hermano Josué y yo podemos hacer las cosas. Quedé con ganas que cantemos otra vez el himno, ¿para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo tanta luz, ¿sí? Himno que es himno clásico en los que tienen todavía himnarios de fe y alabanza, aparece ese himno, los que no. En los nuevos himnarios no aparece. Entonces vamos a tratar de cantar ese himno, a ver, un dúo entre Josué y mi persona y ustedes. El hermano Harold también, trío. Pónganse de pie, vamos a cantar de pie, porque sí que uno debe cantar de pie porque la energía sale desde la planta del pie, ¿sí o no? ¿Para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo tanta luz. ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? Los hermanos Alvarado cantaban ese himno y por ahí aparece todavía la música de él. Bueno, hoy, ¿por qué estamos cantando ese himno? Es una verdad que debemos cantar siempre, pero estamos en Romanos capítulo 6. Recuerda que estamos trabajando el tema de la vida cristiana. Ya hemos tratado qué es un creyente y muchas características al respecto. Y hoy, siguiendo el tema de la vida cristiana, allí en sus boletines ustedes tienen la interrogante que vamos a responder en el día de hoy, y es: ¿por qué no debemos pecar? ¿Cuáles son las razones bíblicas por las cuales el creyente no debe pecar? Debemos entender a la luz de la Biblia que el plan redentor de Dios es la eliminación del pecado. Dice la Biblia: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para destruir las obras del diablo. También dice 1 Juan 3:5, perdón. Y vosotros sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados. La venida de Cristo, el sacrificio, la obra de Cristo, el plan redentor de Dios es precisamente terminar, poner fin al pecado. Por ello, Dios proveyó justificación, que indica perdón
al pecador, proveyó santificación, que es limpieza y separación del pecado, y proveyó glorificación, que es liberar al hombre una vez y para siempre de su propio pecado. La tarea de Dios es liberar al hombre, ponerlo aparte del pecado, hasta llevarlo a su presencia, lejos de toda presencia y contaminación de pecado. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, él trata de responder la pregunta: ¿cuáles son los motivos por los cuales un creyente no debe pecar? Y la primera cosa que él dice, o empieza diciendo en Romanos capítulo 6, es: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él responde diciendo: en ninguna manera, de ningún modo. En el verso 15 vuelve a hacer la pregunta: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y qué dice él? De ninguna manera, de ningún modo. O sea, en ningún momento Dios da al hombre chance para pecar. El propósito de Dios no es que el hombre peque. Primera de Juan 2:1. Estas cosas, la palabra de Dios se escribe para que ustedes no pequen. El propósito de la palabra del Señor es que nosotros no pequemos. Pero si alguno ha cometido pecado, ¿qué debe hacer? Acuda a Jesucristo como abogado para que le resuelva su problema cuanto antes y usted pueda ser libre de su propio pecado. Según los versos 1 y 15 del capítulo 6 de Romanos, la primera razón por la cual el creyente no debe pecar es porque ese no hay allá material. Yo sí veía que todo el mundo me miraba. Los tengo enseñados, entonces vamos a esperar ahí la copia, ¿no? Falta confianza. ¿Siguen conmigo el boletín? Mientras allá trabajamos, entonces, según el boletín, lo que tenemos escrito allí, el primer motivo, la primera razón por la cual el creyente no debe pecar es porque ese no es el propósito de la gracia. El propósito de la gracia no es darle chance al pecador que siga pecando. Ese no es el propósito de la gracia. El propósito de la gracia es, primero que todo, la primera razón allí, o la primera respuesta, la primera razón, el propósito de la gracia es liberar al pecador de su pecado. Es poder sacar, poder librar al pecador de la esclavitud del pecado. La Biblia nos dice: el que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, el pecado es una esclavitud. Romanos 7, no sé qué texto, 14 creo, dice que somos vendidos al pecado. Y vendidos indica somos como una mercancía que se vende al pecado. Nos regalamos al pecado. Cuando uno mira a veces las personas, las cajetillas de cigarrillo dicen: el cigarrillo es nocivo para la salud. Cada marca nueva que sale de cigarros allí
viene precisamente, ya sea alcohol o cigarrillo, con esa etiqueta. Esto es nocivo, perjudicial, dañoso para su salud. La persona coge y lee la etiqueta y luego pregunta cuánto vale. Y paga para recibir un daño, para matarse a sí mismo. Fue por eso que Sor Juana Inés de la Cruz decía en su poema, hablando de hombres necios que buscáis, y hablando de la prostitución y tantas cosas, decía: ¿o cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Decía, ¿cuál es más culpable? ¿La prostituta que se arrastra con cualquiera por un centavo por ganarse la vida? ¿O aquel hombre que paga para prostituirse y para recibir un daño? En la historia podemos ver que cuando empezaron las propagandas, que empezó el SIDA y empezaron propagandas de tener cuidado y cosas así, en lugar de frenar el mal, se aumentó los contagiados de SIDA. Porque el hombre, aunque sabe, pero esclavo de su pecado, entonces cada día se hunde y se mete más en el mal. Por eso el propósito de la gracia no es darle chance, no es licenciarlo a usted para que siga pecando, es liberarlo, sacarlo, darle la oportunidad de que usted salga de su propio pecado. Pero el propósito de la gracia es también poner fin al pecado. Es poner fin, terminar con el pecado. Recordamos el caso de aquella mujer adúltera, recuerden Juan capítulo 8, sorprendida en el acto mismo de adulterio. No sabemos por qué. La ley mandaba que había que matar a los dos, tanto al adúltero como a la adúltera, los dos que estaban pecando. Si estaban adulterando, sabemos que ambos tenían marido y mujer. Y eran sinvergüenzas. Estaban en relaciones con otras personas, otros seres que no eran su propia esposa ni su propio marido. Pero están en el mismo acto. Fueron sorprendidos, cogieron la mujer, no sé por qué no cogieron al hombre, ambos debían morir. Pero llevan a Jesús y le dicen, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, según la ley debe morir, pero ¿tú qué dices? Porque la meta de ellos era matar los dos, matar a la mujer y poder también una excusa para matar a Jesús. Jesús, después de unas encuestas que hace y cosas así, la gente se fue, la mujer quedó sola. Jesús se para y dice, ¿dónde están los que te condenaban, los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, ninguno. Estaba esperando el veredicto de Jesús, que era el único que podía en ese momento sentenciar la muerte. Y Jesús le dice, ni yo tampoco te condeno. ¿Pero qué le dice? Vete y no peques más. Pon fin a tu pecado. Suficiente. Pedro decía, basta ya. Para haber hecho todo eso que agrada a los paganos, a los que no conocen a Dios. Es suficiente ya lo que ha hecho, pero es tiempo de poner fin a su propio pecado. Porque si usted no pone fin a su pecado, Moisés decía a la gente, a su pueblo allá, sepan que tarde o temprano el pecado los alcanzará y los matará. El pecado mata. Pero el propósito de la gracia también es salvar al pecador de su propio pecado. Ni yo te condeno. Por eso la gracia no admite. Hay tres cosas que la Biblia menciona para el pecado. Uno se llama el acto de pecado, otro se llama el hábito de pecar y otro se llama la práctica del pecado. Los impíos practican el pecado.
Y en Romanos 3:9 dice, todo hombre está bajo el pecado, o sea, dominado y bajo la esclavitud del pecado. Vive siempre bajo el dominio del pecado. Juan dice que practica el pecado es del diablo. Práctica es estar bajo el dominio. Eso lo hace el impío. Pero creyentes pueden cometer dos actos: tolerancia de pecado, hábito de pecado, y actos pecaminosos. Pero la gracia no admite ni la tolerancia ni tampoco el acto de pecado. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. El propósito de Dios es que nosotros no toleremos el pecado en la vida. El pecado es un cuerpo extraño, es algo que afecta mi vida y que yo debo extraerlo de mi vida antes que nada. Por eso, no como creyentes debe usted acostumbrarse a vivir pecando. Hay gente que se acostumbra a eso, que si es tramposo, se acostumbra a vivir tramposeando. Que si es mentiroso, se acostumbra a vivir mintiendo. Si es cualquier otro pecado, ya sea fornicación, inmoralidad sexual, cualquier cosa, personas se acostumbran. Lamentablemente hay personas que no pueden pasar cierto tiempo si no están buscando por allá cómo satisfacer sus instintos sexuales. Y aunque tienen el nombre de creyente, viven precisamente practicando, abrigando el pecado en su propia vida y desarrollan hábitos de pecado. Eso trae juicio a la vida. Y la gracia no tolera ni esa tolerancia. Y por eso, como dije un día, lo que decía Martín Lutero, no podemos evitar que los pájaros vuelen por el aire, pero sí podemos evitar que hagan nido sobre nuestra propia cabeza. No podemos evitar el pecado en el mundo, ni tener que relacionarnos con pecadores, porque decía Pablo, si fuera así, nos tocaría salirnos del mundo. Pero sí podemos evitar nosotros ser víctimas y estar desarrollando esos hábitos pecaminosos en nuestra propia vida. La ley acababa con el pecado matando al pecador, pero la gracia vino para acabar con el pecado y salvar al pecador. Esa es la diferencia entre la ley y la gracia. La ley, cuando había fornicación o adulterio en el pueblo, buscaban al fornicario, buscaban al adúltero y lo mataban a piedra, le colocaban hasta taparlo encima de piedra que quedara bajo una pila. Por eso se llamaba lapidar a la persona. Así acababa con el adulterio, con la fornicación o cualquier otro pecado, matando al pecador. Pero Cristo vino en la gracia de Dios precisamente para acabar con el pecado, pero a salvar, a liberar al pecador. Por eso es que Pablo dice, el propósito de la gracia en ningún momento es darle chance al pecado. Y recordemos cuando Pablo dijo eso, en el capítulo 5 de Romanos, Pablo en el verso 12 empezó diciendo, el pecado no es del mundo, pero entró en el mundo por un hombre que se llamó Adán. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y la muerte y el pecado pasaron a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero Pablo siguió diciendo, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y con el don de Cristo no fue como con el pecado, sino que el don vino para darnos vida y para sacarnos y liberarnos del pecado. Cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Entonces los creyentes romanos entendieron mal esa verdad. Si cuando el pecado abundó,
la gracia sobreabundó, entonces sigamos pecando para que la gracia siga abundando. ¿Sí? El argumento lógico, humano. Y Pablo dice, en ninguna manera lo que yo les acabo de enseñar y decir es para darles licencia a ustedes que vayan a pecar. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Ese no es el propósito de la gracia. Entonces, no debemos pecar porque ese no es el propósito de la gracia. Segundo motivo, 2 al 6. ¿Alguien tiene? ¿Me lee el verso 2? Bien, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en el pecado? El segundo argumento que Pablo presenta es, y razón, no debemos pecar. Primero, porque no es el propósito de la gracia. Segundo, porque nosotros hemos muerto al pecado. Es que ya nosotros morimos al pecado. Y un muerto, si está muerto, no puede vivir precisamente. Entonces él observa precisamente allí, en el mismo verso 2, es asombroso ver a un creyente pecando, al igual como es tan asombroso y lógico e irónico ver a un muerto viviendo. ¿Sí? Es tan asombroso, tan ilógico, tan irracional ver a un creyente pecando como ver a una persona que se murió viviendo por ahí. ¿No se asustaría a usted? ¿No le daría miedo que alguien diga que se murió fulano? Y por eso con puros cuentos que hay por ahí, usted sabe que la gente se asusta así. Es asombroso. Pues nuestra participación en la muerte, en la sepultura y resurrección de Cristo ha sido una realidad. Entonces, si usted realmente murió con Cristo, fue sepultado con Cristo, porque la idea es Cristo murió realmente. Y si usted realmente como creyente ha participado de los actos de Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, usted no tiene por qué pecar. Y si usted peca, está pecando por desobediencia, por sinvergüenza. Sabe que no hay nadie obligado a pecar. El creyente peca porque quiere pecar. Peca, como dije, por sinvergüenza. Y me acuerdo aquí en una ocasión, cierto muchacho a un lado de Aguachica se fue una noche, bueno, un buen muchacho de la iglesia, pero un día tenía muchos amigos. Un día unos amigos cogieron y lo invitaron, dijeron, vamos a tal parte para que nos acompañen, es que va a haber una fiesta y va a haber baile y todo, pero una fiesta general, van a matar gallinas, va a haber sancocho de gallina y tantas cosas. Entonces él dijo, uy, yo no voy por allá porque yo soy evangélico. Dijo, sí, yo sé que tú eres evangélico, pero es que no solo se va a bailar, es una fiesta normal y va a haber sancocho de gallina, y la gallina sí le gusta a los evangélicos. Pues no bailan, pero comen gallina. Ah, bueno, sí es así, sí, se fue. Bueno, él estuvo por ahí, la gente bailando, y otros dando vueltas, y él se la pasó por ahí dando vueltas también, hasta las 12 de la noche, que era el sancocho de gallina. A las 12 pararon el baile, comieron gallina, él comió también.
pasaron un rato, reposaron la comida y luego arrancó otra vez el baile. Yo no sé qué pasó, pero totalmente que él amaneció bailando. Después del sancocho de gallina se animó. Amaneció bailando. Al otro día yo salí por allá de la iglesia, salí a visitar, me fui. Cuando me encuentro con el muchacho que bajaba y de una vez que me lo encontré, empezó a llorar. Dijo: hermano, me hicieron pecar anoche. Y eso así, hermano, ¿cómo así que lo hicieron pecar? No, pues que dígame, me echó toda la historia otra vez. Y bueno, lo que me pasó, amanecí bailando. Yo le decía: hermano, no lo hicieron pecar, fue usted que quiso pecar. Mire, cuando vemos la tentación de Adán y Eva, a Adán, Satanás le ilustró, la serpiente le ilustró, y como buena vendedora le pintó muchas cosas, pero en ningún momento cogió Satanás a Eva por el cuello o a Adán y le metió esa manzana. Fue ella la que alargó su mano, cogió y comió. Santiago 1 dice que ni Dios tienta a nadie, tampoco Satanás, sino que cada uno, cuando por su concupiscencia es atraído y seducido, entonces allí cae. Es la concupiscencia. Cada persona, cuando concupiscencia, es cuando sus pasiones o sus deseos internos pierde los frenos, pierde el control, entonces queda como un carro por ahí sin control. Es donde usted empieza a cometer sus pecados. Entonces no le eche la culpa a Dios, e incluso tampoco al diablo, porque hoy el diablo es todo el que paga el pato, ¿sí o no? La mujer quemando, se le queman las arepas allá, el chicote diablo ese me quemó las arepas, y es la falta de juicio ella por estar viendo novelas o cualquier otra cosa. Entonces no es el diablo, es usted el problema. No debemos pecar porque es asombroso, y tienen razón precisamente los amigos cuando lo ven pecando a usted, que comete un pecado. ¿Y cómo así? ¿Y no es que es evangélico? ¿Por qué? Porque ellos entienden que ser cristiano es una persona que ha participado de la obra de Cristo Jesús, que Cristo murió para que nosotros muramos con Él también al pecado, y que fuimos sepultados y que Cristo resucitó, pero a una vida nueva y a una vida diferente. En el verso 4 entendemos también que la palabra del Señor dice que es glorioso ver a un creyente viviendo en novedad de vida. Dice que Cristo participó de todos esos actos y volvió a vivir para que nosotros vivamos en novedad de vida. Una vida novedad, una vida nueva, es una vida novedosa, es algo que no se ha visto, ¿sí? Y cuando uno ve algo que antes no había visto, eso le llama la atención, eso es atrayente, eso indica una vida renovada, una vida fresca, una vida diferente, la cual es la misma vida de Cristo obtenida por la resurrección y la liberación de nuestro pecado. La idea de Dios es que la vida de nosotros sea tan radiante, tan fresca, tan nueva, tan novedosa, que otras personas se queden con la boca abierta. ¿Qué le pasó a ese señor? ¿Qué le pasó a ese borracho que yo veía allá? A ese maldiciente, a ese mentiroso, a ese yo no sé qué, pero que ahora es una persona diferente. Eso llama la atención. Eso provoca a la persona a conocer esa clase de vida. Esa era la vida de Cristo, una vida nueva, una vida diferente, una vida que no había sido vista antes. Eso es bonito.
Pero también en el verso 6 es hermoso ver a un creyente liberado de la certidumbre del pecado. ¿Qué dice el verso 6? Alguien me lo lee. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bien, sabiendo esto, que el viejo hombre ya fue destruido, crucificado. Y esa idea de crucificar es la misma palabra de clavar la cruz, o la palabra empalar, meterlo en el palo. Así como Cristo fue enclavado, fue metido en un madero, en un palo allá, pegado a él, nosotros también en esa misma cruz con Cristo fuimos crucificados. Por eso Gálatas 2:20, Pablo decía: con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Pablo entendió esa realidad. Yo estoy crucificado con Cristo, yo participé de la muerte de Cristo y yo morí con Él realmente en la cruz. Y es interesante en Gálatas 6:14. Alguien me lee Gálatas 6:14 para mirar también hermoso lo que Pablo dice allí. Pero lejos esté de mí humillarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ajá, hermano, apréndanse ese texto. Lejos de gloriarme, la única gloria mía, dice, es la cruz de Cristo, donde en esa cruz yo soy crucificado al mundo. Yo estoy pegado allá. Pero también él dice: el mundo me es crucificado a mí. Es que ni yo puedo, ni él tampoco puede. El mundo es clavado allá, y aunque el mundo quiera hacerme daño, yo no puede, porque está enclavado allá. Pero yo también soy inmóvil al mundo. Entonces no se puede. El cuerpo del pecado ya fue inmovilizado, inutilizado, destruido. Ese es el concepto ahí, a fin de que ya no seamos más esclavos del pecado, sino libres de él. Y la idea de Dios, hermanos, es que uno pueda decir: jamás vamos a negar esa realidad, que lo que fuimos, pero ojalá que eso sea cosa del pasado. Sí, él fue esto, yo lo conocí en esto, pero desde que ese hombre empezó a oír la palabra del Señor y recibió a Jesús, nunca más lo volvimos a ver metido en esto, donde ese asunto es del pasado, pero ya una persona libre de su propio pecado. Y es hermoso ver a un creyente liberado, sacado de la servidumbre del pecado, donde ya no es un esclavo, donde ya no es una víctima de él, sino es una persona que puede dar victoria. El hermano Carlos Benítez el martes fue, estuvo allí en el grupo de drogadictos, personas en rehabilitación, pero compartiendo precisamente el testimonio con ellos. Y él dice, la sorpresa que se llevó es que la mayoría de los que encontró allá eran colegas de él también, muchos de esos, ¿no? Pero qué bueno poder compartir a él y mostrarle incluso una foto diciéndole: mire, este era yo cuando yo también estaba igualito a ustedes, pero este soy ahora desde que el Señor me transformó y cambió. Ya no soy ese borracho, ya no soy esclavo de los juegos, de los vicios, de las trampas, de una y otra cosa. Ya soy una persona diferente. Qué bonito que nosotros podamos decirle cada momento a una persona:
yo era esto, pero ya no soy tal cosa, porque he muerto al pecado. Pero en los versos 7 a 18, Pablo nos da otra razón por la cual no debemos pecar. ¿Alguien me lee el verso 7? Ajá, bien, gracias. 2. Porque el que ha muerto, y si ustedes ya murieron, y ahí usa la palabra bautizar, que es zambullirse en los actos de Cristo. El que ha muerto, el que ha sido zambullido allí en la obra de Cristo, ha sido teñido con su sangre y ha participado de sus actos, ha sido justificado del pecado, declarado justo delante de Dios, declarado libre de su pecado. No debemos pecar porque hemos sido, ¿qué? Liberados del pecado. Y porque he sido liberado del pecado, ahora yo tengo especialmente 3 cosas muy importantes. Ahora liberado, libre, sacado, justificado del pecado, ahora yo tengo primero que todo nueva vida en Cristo Jesús. Y esa nueva vida en Cristo tiene una base que es primero su propia muerte. Tiene una base que es su propia muerte. O sea, yo tengo vida, hermanos, gracias a que ¿qué? A que Cristo murió. Recuerdan que eso es lo que se llama sustitución. Cristo fue a la cruz. Cristo murió por mí para que yo no tuviera que morir. Pero también Pablo sigue presentando ese argumento diciendo que Cristo murió realmente allá. Él sí murió realmente. En Apocalipsis 1:18 dice: el que estuvo muerto y vivió, para que yo no tenga que morir. Por eso ya en el Nuevo Testamento la Biblia no habla de morir al creyente, dice de dormir en el Señor, los que duermen en el Señor. Entonces la vida mía se basa en la muerte de Cristo. Cristo murió realmente para que yo tenga vida, para que yo tenga su vida. La vida de Cristo, según el verso 8, es real y segura. ¿Por qué? Porque Cristo vive. ¿Qué dice el verso 8? Ajá. Si morimos con Cristo, sabemos, creemos, estamos seguros que también viviremos o vivimos con Él. Entonces, la vida de Cristo, la vida en Cristo es real y es segura porque Cristo vive. Yo morí con Cristo en la cruz, pero también yo vivo con Cristo porque Cristo vive. Y por eso mi vida en Cristo es real y es segura. Tiene garantía. Pero también, según el verso 9, la vida en Cristo, esa vida nueva que tengo en Cristo, es... ¿Qué dice el verso 9? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará y se señorea más de él. Ajá. Sabiendo que Cristo, habiéndose levantado de los muertos, ya no muere más. Si Cristo no muere más, indica entonces que mi vida en Cristo es ¿qué? Eterna. Porque ya no muere más. Por eso hablamos, hermanos, de vida eterna. Por eso Cristo enseñó: el que en Él cree
tiene vida eterna. No vendrá condenación, pasó de muerte a vida. Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida. ¿Qué clase de vida? Eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano mía, ni de la mano de mi Padre. Por eso, hermanos, negar de mi salvación, dudar de mi salvación en Cristo Jesús, si soy verdadero creyente, es blasfemar de la palabra de Dios. Porque es decir, eso que usted dice en la palabra y eso que usted hizo allá en la cruz es mentira. Fue un juguete, me engañó. Pablo dice, si Cristo vive, ya no muere más. Si algún día Cristo se muere, hasta ahí llegó mi vida. Porque Colosenses 3:4 dice, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y por eso vuelvo a citar un texto de Apocalipsis que he citado. Recuerda, hay dos libros de la vida. Hay uno del cual usted puede ser borrado y que tiene que ver con la vida física. Y borraré su nombre del libro de la vida. Pero hay un libro que se llama el libro de la vida del Cordero, del cual habla Apocalipsis 13:8 y Apocalipsis 21:27. Y dice, adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Todos los que adorarán, que se marcarán por el anticristo y que adorarán al anticristo, serán impíos. Ni un creyente va a adorar al anticristo. Ni un solo creyente se va a perder de los elegidos. Porque esos están garantizados por Cristo Jesús. Porque es la vida de Cristo Jesús. De ese libro de la vida del Cordero que tiene que ver con la vida eterna, nadie va a ser borrado. Y esos son, dice Apocalipsis 7, los que han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero. Por eso, dice, están allá y les sirven de día y de noche. Y el Cordero de Dios los pastoreará y el tabernáculo de Dios los cubrirá eternamente. Hebreos 6:20 y 9:27 dice que Cristo vive siempre para interceder por nosotros en la presencia de Dios. Pero también encontramos que esa vida nueva que tenemos en Cristo Jesús, según el verso 10, ¿alguien me lee el verso 10? Ajá, porque en cuanto murió al pecado, murió una sola vez por todas. ¿Cuántas veces murió Cristo por mí? En la cruz, una sola vez. Por eso podemos ser salvos una sola vez. Porque Cristo murió una sola vez. Por eso no compartimos con el concepto católico o episcopal con la transubstanciación de los elementos de la cena, y es que cada vez que tomamos la cena del Señor y cuando el ministro da las palabras u ora por la cena, que esos elementos se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo, y que yo estoy, cada vez que estoy tomando la Eucaristía o la cena del Señor, estoy comiéndome la sangre y el cuerpo de Cristo, porque Cristo está muriendo realmente.
Cristo murió una sola vez por todas. Y Hebreos dice, con un solo sacrificio, una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso Cristo, habiendo muerto ya, no muere más. La muerte ya no tomará más dominio de él. Eso indica que la vida en Cristo es completa y final. Así como su muerte fue única, completa y final. No es posible que Cristo vuelva a morir otra vez. Por eso no es posible que yo vuelva a ser salvo otra vez. Solo somos salvos una sola vez. Y esa salvación nos da vida y vida eterna. Por eso, si usted ha sido liberado del pecado y usted tiene vida en Cristo Jesús nueva, es por eso que Pablo dice, ¿cómo es posible que usted vaya a vivir una vida pecaminosa? Usted debe vivir y disfrutar esa nueva vida que tiene en Cristo Jesús. Ahora, si como creyente y por desobediencia peca, entonces hay disciplina del Señor. Y el Señor disciplina a sus hijos y azota a todos aquellos a quienes recibe por hijo. Y la disciplina del Señor también puede ser fuerte, porque por eso no hay chance tampoco para pecar. Si usted es un hijo de Dios, usted no tiene chance para pecar. Si usted es desobediente a Dios, Dios lo puede recoger duramente. Y no espere que Dios tenga que castigarle duramente. En 1 Corintios 11 dice, hablando de a veces tomar inconsiderablemente la cena del Señor como si fuera cualquier cosa, o no tomarla, porque es tan igual de pecaminoso no tomar la cena del Señor siendo creyente como tomarla sin discernir el cuerpo del Señor. Porque el que no la toma indica que ando mal y que quiero seguir mal. Y el que la toma indica que menosprecia lo que está haciendo y no le importa mejorar su propia vida. Pero dice, si no nos examinamos a nosotros mismos, somos castigados, disciplinados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hemos sido liberados del pecado, pero también la vida en Cristo, según el verso 11, es presente, es práctica y es vivencial. ¿Qué dice el verso 11? Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, ahí ese pasaje presenta dos cosas. Uno, que la muerte con Cristo es cosa del pasado, es un hecho histórico, pero que la vida con Cristo es cosa del presente, es un hecho real, presente. Eso indica que la vida en Cristo es presente, es práctica y es vivencial. Ustedes murieron al pecado. Ese es un hecho allá. Pero ahora no están muertos, ahora están vivos. El hecho presente es que ahora están vivos, tienen vida nueva para que vivan para Dios. Hay gente que no hace nada malo, pero tampoco hace nada bueno. No sirve para nada, ni rajan ni prestan el hacha. ¿Comprenden? La idea de Pablo es eso. Ya ustedes no están muertos, murieron, pero ahora están vivos. ¿Para qué? Para Dios.
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la idea ahora entonces es que como creyentes vivos, que estamos vivos, que tenemos vida, vivamos como vivos, ¿sí? Por eso es bueno en el creyente la alegría, el gozo, la paz, las cosas positivas, hermanos, porque a veces vivimos tan apagados también, tan desmotivados en esta vida, ¿sí o no? Y pareciera que no estuviésemos vivos. Entonces, como creyentes, vivamos, sirvamos, trabajemos, actuemos. Qué bonito, la vida es una vida diligente, sabrosa, haciendo cualquier cosa. Es muy feo cuando uno está vivo y no lo pone a hacer nada. Lo que más mata la vida de una persona es el sedentarismo, es la inmovilidad. Si uno se sienta y no se mueve, peligroso que psicológicamente el día que va a parar no se puede parar. Porque piensa que no se puede parar. Se inmoviliza. Entonces la idea, hermanos, como creyentes, siempre he dicho a los hermanos aquí, cada uno de nosotros, y el domingo en la reunión lo hicimos, el domingo pasado, cada uno de nosotros como creyente debe estar en algún comité de la iglesia. Que si usted sabe cantar, busque chance en el grupo de alabanza para dirigir, para cantar, para cualquier cosa. Si usted sabe tocar, ponga esas habilidades en el grupo de música. Que si usted le gusta evangelizar, busque chance en un comité de evangelismo. Si usted le gusta el discipulado, busque un entrenamiento y la forma de meter allí maestro, escuela dominical, de OANSA, de comité de construcción, de lo que sea, pero que estemos diciéndole: Señor, estoy vivo, me has dado vida. La iglesia del Señor es un organismo vivo. Entonces, ¿en qué voy a trabajar? ¿En qué sirvo? Porque eso es lo que dice la palabra. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un coro, y hay varios coros de Romanos. Hay un coro de Romanos 6:11, ¿recuerdan? Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Tóqueme ahí un mi mayor será, o fa, o sol, yo no sé qué. Y vamos a ver si lo cantamos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Lo han oído? Yo creo que si no, pues hay que aprenderlo y meterlo ahí. Coros viejos de la época de nosotros, pero desde que se escribió Romanos. Recuerdan que en Romanos 11 hay otro coro. Hay que cantarlo allá en Romanos 11. Hacer un ensayo y luego cantar todo. Así también nosotros considerados muertos al pecado, así también nosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puesto de pie, vamos a cantar. Ayúdenme porque yo solo no me gano ni el vapor. 6:11, ¿no es? 6:11. Bueno, Romanos 6:11. Ténganlo ahí porque el otro domingo va a aparecer allá. No apareció hoy. Listo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así también vosotros consideraos
próximo domingo lo seguimos. Pero vamos a cantar el himno con el que empezamos. ¿Para qué pecar si ya soy salvo? ¿Sí? Otra vez terminamos con eso.